Cuando mueras, ¿estarás solo? Al menos eso es lo que la mayoría tememos. Ese momento final, ese tránsito solitario hacia lo desconocido, la idea de enfrentar la oscuridad absolutamente solo. Pero, ¿qué tal si te dijera que Raymond Moody, después de 50 años estudiando a personas que han muerto y vuelto a la vida, descubrió algo que cambia completamente esta narrativa? ¿Qué tal si te dijera que de miles de casos documentados, el 96% de las personas encontraron a alguien al otro lado, alguien que ya se había ido, alguien que los estaba esperando? Esto no es fantasía, no es un simple deseo. Son datos, son relatos consistentes de personas de diferentes culturas, religiones, edades y formaciones, y lo que describen es quizás el descubrimiento más hermoso que se haya hecho sobre la muerte. No mueres solo. Quien te amó te está esperando. Antes de contarte los casos más conmovedores que Moody ha documentado, necesito que entiendas la magnitud de este descubrimiento. La doctora Emilia Kelly, de la Universidad de Virginia, analizó más de 200 casos de experiencias cercanas a la muerte, donde las personas describieron encontrar seres familiares, y lo que descubrió es estadísticamente impresionante. Cuando las personas encuentran a alguien que conocían durante sus experiencias cercanas a la muerte, el 96% de las veces, ese alguien ya estaba muerto. Solo el 4% encuentra personas vivas. Piénsalo por un momento. Si estas experiencias fueran solo alucinaciones de un cerebro moribundo, esperarías que las personas vieran una mezcla de personas vivas y muertas. Después de todo, en sueños y alucinaciones normales, la mayoría de las personas que aparecen están vivas. Personas que vimos recientemente, personas que están en nuestra memoria activa. Pero en las experiencias cercanas a la muerte, esta proporción se invierte dramáticamente. Casi todos los encuentros son con personas que ya murieron. Y hay más. En muchos casos, las personas encuentran familiares que no sabían que habían muerto. Casos que los investigadores llaman Pico de Darién, un término que viene de un poema sobre exploradores españoles que escalaron un pico en Panamá, esperando ver tierra firme, pero se encontraron con el Océano Pacífico. Una visión completamente inesperada. Y eso es lo que sucede en estos casos. Las personas ven algo que no esperaban, algo que no podrían saber. Estos casos son particularmente importantes porque eliminan la posibilidad de que las experiencias sean solo proyecciones de expectativas. Si esperas ver a tu abuelita fallecida y ves a tu abuelita fallecida, un escéptico podría argumentar que solo estás creando una alucinación basada en tus deseos. Pero, ¿cómo explicar cuando ves a alguien que no sabías que había muerto? ¿Cómo explicar cuando ves a alguien que ni siquiera sabías que existía? Estos casos son como cerraduras que ninguna llave escéptica puede abrir. Uno de los casos más impresionantes fue documentado por el cardiólogo Pablo van Lommel. Un hombre holandés sufrió un paro cardíaco y durante su experiencia cercana a la muerte vio a su abuelita fallecida. Pero junto con ella, había un hombre que lo miraba con un amor profundo, un hombre que él no conocía. Más de una década después, su madre, en el lecho de muerte, confesó algo que había guardado toda su vida. Él era hijo de una relación extramatrimonial. Su padre biológico era un hombre judío que fue deportado y asesinado durante la Segunda Guerra Mundial.
La madre le mostró una foto de su padre biológico, y el hombre en la foto era exactamente el mismo que había visto en su experiencia cercana a la muerte. Más de 10 años antes. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar que un hombre reconozca a su padre biológico, que nunca conoció, que nunca vio ni en fotos, durante una experiencia que la ciencia convencional dice que es solo una alucinación del cerebro que muere? Y este no es un caso aislado. El cardiólogo Mauricio Rawlings documentó el caso de un hombre de 48 años que tuvo un paro cardíaco. Durante su experiencia, vio un lugar de colores vibrantes, vegetación exuberante y luz intensa, y allí encontró a 2 mujeres, su madrastra, a quien conocía bien, y otra mujer que reconoció instantáneamente como su mamá. Aunque ella había muerto cuando él tenía solo 15 meses de edad, él nunca había visto una foto de ella. Su padre se había casado nuevamente poco después de la muerte de ella, y nunca hablaba sobre el asunto. Y aún así, él la reconoció. Sabía quién era. Sintió el amor de su voz materna, Bruno Grayson, de la Universidad de Virginia. Analizó su colección de 665 experiencias cercanas a la muerte y descubrió que el 21% incluían encuentros con personas fallecidas. Y en muchos de estos casos, había detalles que simplemente no podrían ser explicados por expectativa o memoria. Pero quizás los casos más conmovedores son los que involucran a niños. Los niños son particularmente importantes para esta investigación, porque ellos no tienen las mismas referencias culturales o religiosas que los adultos. No han sido adoctrinados sobre cómo debería ser el más allá. Simplemente relatan lo que vieron. El doctor Melchor Morse, pediatra que dedicó años a estudiar experiencias cercanas a la muerte en niños, documentó casos extraordinarios. Niños que, durante experiencias cercanas a la muerte, encontraron abuelitos que murieron antes de que ellos nacieran. Niños que describieron en detalles precisos parientes que nunca conocieron y solo identificaron después, cuando vieron fotos antiguas de la familia. Una niña de 5 años tuvo una experiencia cercana a la muerte durante una cirugía. Cuando despertó, les dijo a sus padres que había encontrado a la abuelita, pero la abuelita de ella aún estaba viva. La niña insistió: no esta abuelita, la otra abuelita, la que tenía el cabello así y usaba un vestido así. Los padres quedaron en shock. La niña estaba describiendo perfectamente a la bisabuela materna, que había muerto años antes de que ella naciera. Una persona que la niña nunca conoció, nunca vio en fotos, nunca oyó hablar. Otro caso documentado por Morse involucra a un niño de 8 años que casi muere ahogado. Durante los minutos en que estuvo sumergido, tuvo una experiencia profunda. Cuando fue resucitado, describió haber encontrado a un niño más o menos de la misma edad que él. El niño dijo que era su hermano y que estaba feliz al otro lado. El problema es que este niño era hijo único, al menos eso era lo que él pensaba. Cuando los padres oyeron la historia, se pusieron pálidos. Años antes de que él naciera, habían perdido a un bebé, un niño, natimuerto, algo que nunca le habían contado a su hijo. Y aún así, de alguna forma, él encontró al hermano que nunca supo que existió. Estos casos desafían cualquier explicación convencional. No es expectativa. El niño no esperaba ver a esa persona, porque ni siquiera sabía que ella existía. No es memoria.
El niño nunca tuvo contacto con esa persona. No es confabulación. Los detalles son precisos de más, verificables de más, y no es coincidencia. Las coincidencias no incluyen descripciones físicas detalladas de personas que los niños nunca podrían haber visto, pero los encuentros no se limitan a familiares. Muchísimas personas relatan encontrar algo que es aún más difícil de describir. Un ser de luz. Una presencia que emana amor incondicional de una forma que las palabras no consiguen capturar. Raymond Moody describió este encuentro en detalle, basado en cientos de relatos. Las personas dicen que encuentran una luz que no es solo brillante, sino que parece contener toda la compasión y todo el amor que jamás ha existido. Una luz que los conoce completamente, que sabe todo sobre ellos, cada pensamiento, cada acción, cada momento de su existencia, y aún así no hay juicio, apenas aceptación absoluta. Algunas personas identifican esta presencia como Dios, nuestro Señor, otras como Jesús, el Sagrado Corazón, otras como un ángel o un guía espiritual, y otras simplemente como la luz, sin atribuir ninguna identidad religiosa específica. Pero independiente del nombre, la experiencia es notablemente consistente. Un amor que va más allá de cualquier cosa que conocemos en la vida física. Y aquí está algo que pocos videos sobre este tema te van a contar. Las personas que tienen estos encuentros vuelven transformadas. Y una de las transformaciones más consistentes es la pérdida completa del miedo a la muerte. No porque ellas se hayan vuelto imprudentes o hayan parado de valorar la vida. Por el contrario, muchas la valoran más. Pero porque ellas saben ahora, con una certeza que va más allá de la fe, que no van a enfrentar la muerte solas, que quienes amaron están esperando, que existe algo del otro lado que es más real y más amoroso que cualquier cosa que conocieron aquí. Kenneth Ring, uno de los pioneros en la investigación de experiencias cercanas a la muerte, entrevistó a centenares de personas que pasaron por esas experiencias. Y él notó un patrón fascinante. Las personas no apenas pierden el miedo a la muerte, ellas desarrollan una conexión más profunda con la vida. Ellas se tornan más compasivas, más generosas, más presentes. Es como si el vislumbre del otro lado las tornase más humanas, más conectadas, más amorosas. Una mujer que él entrevistó dijo algo que me marcó profundamente. Ella dijo que antes de la experiencia, ella vivía con miedo. Miedo de perder, miedo de sufrir, miedo de morir. Y después de la experiencia, todos esos miedos simplemente desaparecieron. No porque ella se tornó indiferente, sino porque ella entendió que nada realmente se pierde, que las conexiones que formamos sobreviven, que el amor es eterno y que la muerte es apenas un cambio de dirección, no un fin. Si estás acompañando hasta aquí, yo necesito pedirte una cosa. Este conocimiento sobre quién nos espera cuando morimos, sobre la investigación de Raymond Moody y otros científicos, sobre los casos documentados que desafían cualquier explicación convencional. Este conocimiento tiene el poder de transformar la forma como vivimos y cómo encaramos la muerte. Cuando tú haces una donación, estás ayudando a esparcir ese mensaje de esperanza para más personas que necesitan oír. Estás posicionándote como alguien que cree que la muerte no es el fin, no es pago, es participación. Ahora, déjame contarte sobre otro aspecto de esta investigación que añade una capa aún más profunda a esta comprensión. Las visiones del lecho de muerte.
Cristóbal Kerr es un médico de cuidados paliativos que entrevistó a más de 1.400 pacientes terminales a lo largo de su carrera. Y lo que él descubrió es tan consistente que publicó 7 estudios científicos sobre el asunto. Casi 90% de los pacientes, en los días y semanas antes de morir, tienen visiones de seres queridos fallecidos. No alucinaciones confusas causadas por medicamentos o delirio. Visiones lúcidas, coherentes, reconfortantes. Y aquí está el patrón más emocionante que Cristóbal Kerr descubrió. Cuanto más cerca de la muerte los pacientes llegan, más ellos ven personas que los amaron incondicionalmente. En los primeros días, las visiones pueden incluir una variedad de personas, pero a medida que la muerte se aproxima, los pacientes comienzan a ver específicamente a aquellos que los amaron más profundamente: padres, cónyuges, hijos que partieron antes. Y esas visiones traen confort inmenso. Más de 60% de los pacientes describieron esas experiencias como reconfortantes, y las visiones de familiares fallecidos fueron asociadas al nivel más alto de confort. Es como si aquellos que ya partieron viniesen a preparar el camino, viniesen a decir que está todo bien, que no hay nada a temer, que ellos estarán allí cuando llegue la hora. Una de las historias más tocantes que Cristóbal Kerr documentó involucra a una paciente anciana que estaba en los últimos días de vida. Ella comenzó a hablar con su marido, que había muerto 20 años antes. Conversaciones largas, detalladas, llenas de amor. La familia inicialmente pensó que era delirio, pero la lucidez de ella durante esas conversaciones era impresionante. Ella sabía exactamente dónde estaba. Sabía que estaba muriendo. Y sabía que su marido estaba allí para buscarla. En el día en que ella murió, ella viró para su hija y dijo algo que la hija nunca olvidó. Ella dijo que su padre estaba allí, que él estaba sonriendo, que él estaba extendiendo la mano y con una paz en el rostro que la hija nunca había visto. Ella simplemente cerró los ojos y se fue. Esas visiones del lecho de muerte son diferentes de alucinaciones. Alucinaciones causadas por falta de oxígeno o medicamentos son confusas, fragmentadas, frecuentemente asustadoras. Las visiones del lecho de muerte son coherentes, reconfortantes, y acontecen mismo en pacientes con niveles de oxígeno normales y que no están tomando medicamentos que causan alucinaciones. Y aquí está algo que añade aún más peso a esas evidencias. Las visiones del lecho de muerte acontecen independiente de la cultura, de la religión o de las creencias del paciente. Ateos ven familiares fallecidos. Niños que nunca fueron expuestos a conceptos de vida después de la muerte ven abuelos que nunca conocieron. Personas de diferentes tradiciones religiosas describen experiencias notablemente similares. Es como si la experiencia fuese universal, trascendiendo todas las diferencias que nos dividen mientras estamos vivos. Y tiene más. Esas visiones a veces incluyen personas que el paciente no sabía que habían muerto. Volvemos al fenómeno Pico de Darien. Un paciente que estaba muriendo vio a su hermano venir a buscarlo. El problema es que nadie le había contado que el hermano había muerto 2 días antes. La familia había decidido ahorrarle al paciente la noticia, dado su estado frágil. Y aún así, él vio a su hermano. Y dijo a los familiares que su hermano había venido a llevarlo para casa. ¿Cómo explicar eso? El paciente no sabía que su hermano había muerto. No tenía cómo saber, y aún así, él lo vio. Conversó con él. Supo que él estaba allí para acompañarlo.
La investigación de Cristóbal Kerr también reveló algo sobre la naturaleza de esos encuentros que es profundamente reconfortante. Él descubrió que cuanto más reconfortantes son estas visiones para el paciente, mejor tiende a ser la experiencia de duelo para los familiares que se quedan. Es como si el consuelo que el moribundo siente se transmitiera a aquellos que lo aman. Como si la paz de la partida creara espacio para la paz de quien se queda. Y tal vez sea eso lo que la investigación de Raymond Moody y de todos estos otros científicos nos está mostrando. La muerte no es un fin solitario, es una reunión, es un reencuentro. Es un momento en que aquellos que nos amaron vienen a buscarnos para llevarnos a casa, a la casa del Señor. Eso cambia todo sobre cómo encaramos la muerte, cambia cómo encaramos la pérdida, cambia cómo encaramos la saudade. Porque si aquellos que amamos están esperando, entonces la separación no es permanente, es solamente temporal. Una pausa, un intervalo, no un fin. Y tal vez sea por eso que tantas culturas a lo largo de la historia humana han desarrollado rituales y creencias sobre la continuidad del alma. Los egipcios antiguos con su libro de los muertos, los tibetanos con el bardo Todol, los indígenas americanos con sus visiones de caza eterna, los celtas con su otro mundo más allá del velo. Todas estas tradiciones, separadas por océanos y milenios, llegaron a la misma conclusión. La muerte no es el fin, es un pasaje, y del otro lado de ese pasaje, alguien está esperando, como nuestra madre, la Virgen, y ahora, por primera vez en la historia, tenemos datos científicos que parecen confirmar esa intuición antigua. Miles de casos documentados, estudios revisados por pares, meses testimonios de personas de todos los orígenes, y el mensaje es consistente. La muerte es menos aterradora de lo que imaginamos, porque no estamos solos. Piénsalo por un momento. Piensa en todos los que has perdido. Piensa en el amor que sentías por ellos. Y ahora imagina que ese amor no terminó cuando ellos partieron. Imagina que ellos están esperando, que cuando llegue tu hora, ellos estarán ahí, con los brazos abiertos, con el mismo amor que tenían cuando estaban vivos, tal vez incluso más. A Raymond Moody le preguntaron una vez sobre cuál era el descubrimiento más importante de toda su investigación, y él dijo que era este: el descubrimiento de que no estamos solos, ni en la vida, ni en la muerte. Que el amor que construimos no desaparece, que las conexiones que formamos sobreviven a la muerte del cuerpo, y que cuando llegue nuestra hora de partir, no vamos a enfrentar la oscuridad solos. Vamos a ser recibidos por aquellos que nos amaron, por aquellos que están esperando, por aquellos que nunca realmente se fueron. Y esa, tal vez, sea el mensaje más esperanzador que la investigación sobre experiencias cercanas a la muerte puede ofrecernos. La muerte no es separación, es reunión, no es fin, es reencuentro, no es oscuridad, es luz, es amor y es casa. Entonces, cuando pienses en la muerte, cuando sientas aquel miedo de la partida final, cuando te despiertes a las 3 de la mañana con la pregunta silenciosa sobre qué existe del otro lado, recuerda los casos que Moody documentó. Recuerda las estadísticas de la doctora Emilia Kelly. Recuerda las visiones del lecho de muerte de Kerr. Recuerda a los niños que encontraron abuelitas que nunca conocieron. Recuerda a los hombres que reconocieron a padres biológicos que nunca vieron. Alguien está esperando por ti. Alguien que te amó. Alguien que te ama aún.
Y cuando llegue la hora, no vas a estar solo. Pero déjame contarte una cosa más antes de terminar. Algo que añade una dimensión aún más profunda a esta comprensión. Algo sobre la naturaleza de estos encuentros que pocos videos sobre el tema van a explorar. Cuando Raymond Moody comenzó su investigación, él esperaba encontrar patrones simples. Personas viendo a familiares fallecidos. Personas encontrando figuras religiosas de sus tradiciones. Pero lo que él encontró fue mucho más complejo y mucho más bello de lo que él podría imaginar. Muchas personas relatan que los familiares que los reciben parecen diferentes de lo que eran en vida. No físicamente diferentes, pero de alguna forma más completos, más radiantes, más verdaderos. Abuelitos que murieron viejos y enfermos aparecen en la plenitud de su salud y vitalidad. Niños que murieron pequeños aparecen crecidos. Personas que sufrieron con enfermedades mentales o limitaciones cognitivas aparecen claras, lúcidas, completas. Una mujer que tuvo una experiencia cercana a la muerte describió haber encontrado a su hijo, que había nacido con síndrome de Down y muerto a los 12 años. Y ella quedó en shock porque, del otro lado, él estaba diferente. Él se comunicó con ella de una forma que nunca había sido posible en vida, con una claridad y una profundidad que ella nunca había experimentado con él. Y él transmitió un mensaje que ella nunca olvidó. Él dijo que estaba feliz, que estaba completo, que estaba esperando por ella, y que ella no necesitaba más preocuparse. Ese patrón se repite en caso tras caso. Las personas encuentran a sus seres queridos, pero los encuentran en una versión de sí mismos que trasciende las limitaciones que tenían en vida. Es como si la muerte removiera las barreras, las enfermedades, las deficiencias, las heridas, y revelase la esencia pura de la persona, el alma, sin las restricciones del cuerpo físico. Y aquí está algo aún más fascinante. Muchas personas relatan que la comunicación del otro lado no acontece con palabras, acontece de forma directa, telepática, instantánea. Pensamientos y emociones son transmitidos completamente, sin la necesidad de lenguaje. Y esa forma de comunicación parece mucho más eficiente y mucho más profunda que cualquier conversación que tenemos aquí. Una niña que tuvo una experiencia cercana a la muerte intentó explicar para los padres cómo conversó con la bisabuela que nunca conoció. Ella dijo que no era con palabras, era diferente. Era como si ella simplemente supiese lo que la bisabuela estaba pensando. Y la bisabuela supiese lo que ella estaba pensando. Todo al mismo tiempo. Sin precisar esperar, sin precisar explicar. Esa forma de comunicación instantánea y completa aparece en innumerables relatos. Y ella sugiere que, del otro lado, las barreras que nos separan aquí simplemente no existen. No hay malentendidos, no hay palabras erradas, no hay cosas que quedaron por decir. Todo es claro, todo es conocido, todo es comprendido. Y tal vez sea por eso que tantas personas que tienen experiencias cercanas a la muerte vuelven con sus relacionamientos transformados. Ellas entienden ahora que el amor que sienten por las personas no precisa ser expreso en palabras perfectas, que la conexión que existe entre almas va mucho más allá de lo que conseguimos comunicar aquí, que aquellos que partieron saben lo que sentimos por ellos, incluso que nunca hayamos conseguido decir. Otro descubrimiento fascinante de Moody es que, en muchos casos, las personas encuentran no solamente familiares que conocieron en vida, sino también seres que identifican como guías espirituales.
presencias que parecen haber acompañado toda su jornada, incluso que ellas nunca hubiesen conciencia de eso mientras vivas. Una mujer describió haber encontrado un ser que reconoció instantáneamente, aunque nunca hubiese visto antes, y ese ser le transmitió que había estado con ella toda la vida, en los momentos de alegría, en los momentos de dolor, en los momentos en que ella pensó que estaba completamente sola. Él estaba ahí, observando, guiando cuando era posible, amando siempre. Esa idea de guías espirituales aparece en muchas tradiciones religiosas y espirituales, pero lo que es notable en los relatos de experiencias cercanas a la muerte es la consistencia con la que aparece, incluso en personas que nunca creyeron en eso, o que nunca fueron expuestas a ese concepto. Y hay un aspecto más de esos encuentros que es profundamente reconfortante. Muchas personas relatan que durante sus experiencias cercanas a la muerte, ellas entendieron por qué ciertas personas partieron antes que ellas, por qué un hijo murió joven, por qué un padre fue llevado demasiado pronto, por qué una amistad fue interrumpida por la muerte. No son explicaciones en el sentido lógico que conocemos, son comprensiones, insights, que vienen de una perspectiva mucho más amplia de la que tenemos mientras estamos vivos. Una mujer que perdió a su hija adolescente en un accidente de coche tuvo una experiencia cercana a la muerte años después. Y durante esa experiencia, ella encontró a su hija. Y en aquel encuentro, ella entendió, no con palabras, no con explicaciones, sino con una comprensión directa y completa de que la partida de su hija formaba parte de un plan mayor, que el dolor que ella sintió tenía un propósito, que el amor entre ellas no había sido interrumpido, solo transformado. Como la fe que depositamos en la Virgen de Guadalupe, ella volvió de esa experiencia en paz, no porque el dolor hubiera desaparecido, la saudade aún estaba ahí, pero porque ella ahora sabía, con una certeza que va más allá de la fe, que su hija estaba bien, que su hija estaba feliz, que su hija estaba esperando, y que un día, cuando llegase su hora, ellas se reunirían nuevamente, y esa, tal vez, sea la dádiva más preciosa que esas experiencias ofrecen. No solo la certeza de que no morimos solos, sino la comprensión de que aquellos que amamos y perdimos no se han ido realmente. Ellos están en algún lugar, ellos están bien, ellos están esperando, y el amor que compartimos con ellos continúa vivo, incluso más allá de la muerte. Como una luz que nunca se apaga, Guillermo Barrett, uno de los primeros investigadores en documentar visiones del lecho de muerte, escribió en 1926 algo que aún resuena hoy. Él dijo que esos relatos sugieren que la muerte no es un fin, sino un comienzo. No es una separación, sino una reunión. No es pérdida, sino reencuentro. Como cuando regresamos a casa después de un largo viaje, y casi 100 años después, con miles de casos documentados, con estudios científicos rigurosos, con testimonios de personas de todas las culturas y religiones, esa conclusión se mantiene. La muerte parece ser una puerta, y del otro lado de esa puerta, aquellos que nos amaron están esperando para recibirnos. Y con el mismo cariño que muestra San Judas Tadeo a sus devotos, Raymond Moody, después de 50 años de investigación, fue preguntado si él tenía miedo de morir, y él respondió con una simplicidad que me marcó profundamente. Él dijo que no, no porque él fuera valiente, sino porque él había visto demasiado.
escuchado demasiado, documentado demasiado. Él sabía, con una certeza que iba más allá de cualquier duda, que cuando llegase su hora, él sería recibido, que aquellos que él amó y perdió estarían ahí, que la muerte sería menos un adiós y más un hola. Y es esa certeza la que quiero dejar contigo hoy. No vas a morir solo. Aquellos que te amaron están esperando. Y cuando llegue la hora, ellos van a estar ahí, con los brazos abiertos, con el mismo amor, tal vez incluso más, porque del otro lado, parece que el amor no tiene límites, no tiene barreras, no tiene fin. Entonces, la próxima vez que pienses en alguien que partió, la próxima vez que la saudade apriete el pecho, la próxima vez que quieras decir algo que nunca dijiste, recuerda esto. Ellos saben, ellos oyen, ellos sienten, y ellos están esperando el momento en que ustedes se reunirán nuevamente. La muerte no es el fin de la historia, es solo una pausa antes del reencuentro. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿ya perdiste a alguien que amabas profundamente? Y si pudieras reencontrarlo del otro lado, ¿qué le dirías? Y comenta reencuentro si crees que vamos a reunirnos con quien amamos, o comenta saudade si estás sintiendo falta de alguien ahora. Quiero saber tu historia.